Ya discutir. grabar. Bueno, creo que ya habíamos terminado lo de los refugios. Básicamente, sí. Básicamente creo que ya lo cubrimos todos los aspectos principales. Yo tenía la idea de que en las próximas sesiones viéramos, abordáramos el tema del karma y renacimiento. Bien. Entonces es un tema fundamental también en el budismo y la razón es que preparé una presentación para un retiro que di recientemente. Entonces, tengo el material. Entonces, a partir de la siguiente sesión, podría yo inclusive tratar de utilizar esa presentación. Es una presentación de PowerPoint. Entonces, tiene bastante texto y podríamos abordar ese tema, si gustan. O no sé si prefieran que hablemos de otra cosa. Es algo... Miguel, en estas semanas que no has podido participar, nosotros hemos puesto en el grupo las respuestas a nuestras preguntas, ¿no? Que Sí, hemos hecho sobre el refugio. Y bueno, claro. creo que hay alguna inquietud, en esa me incluyo, porque como que me parece que tienen que ser tantas las condiciones y tanta, entre comillas, que uno esté con la preparación correcta, que como que se hace como difícil, ¿no? Decir, tomo refugio o no, por el hecho de la precaución de dar un paso en falso, ¿no? Esa es por lo menos la sensación que me quedó y Sí, lo que hemos compartido con algún compañero que también como que le da como una responsabilidad que hasta miedo da. Decir, pues bueno, voy a tomar refugio. sí, claro, en cierta forma, vamos, creo que son dos aspectos, ¿no? En cierta forma, sí, definitivamente es una gran responsabilidad, pero por otro lado lo puede uno ver un poquito más ligeramente, ¿no? No, es como cualquier aspecto de la práctica, ¿no? En la enseñanza, ¿no? Uno no nace iluminado. Hay que Claro. trabajar mucho hacia eso, ¿no? Son vidas y vidas en las que uno trabaja en eso y esta vida es muy corta para, para poder avanzar lo que quisiéramos avanzar muchos de nosotros, ¿no? Entonces hay que entender que la cosa hay que tomarla con calma, ¿no? Por una parte, ¿no? Si es que existe ese tipo de aprensión o ansiedad, hay que tomarlo con calma, paso a paso, ¿no? Y el refugio es algo similar, ¿no? Desde luego requiere un poco de reflexión, hay que reflexionar en ello, pero también no exigirse demasiado, ¿no? Uno puede llevar a cabo el acto de tomar refugio y entonces simplemente eso marca un, un hito en nuestra vida, ciertamente, y ahora la cuestión es la determinación de ir trabajando en ello poco a poco, ¿no? Entonces no es una cuestión tan grave, ¿no? Sí, eso es Claro, lo que yo diría, ¿no? Sí, claro, yo decía también, ¿no? De mi punto de vista, claro, a veces la palabra compromiso nos produce un cierto bueno, pero creo que lo que dijiste recién, ¿no? Si uno sí, tiene la determinación de seguir el camino, bueno, si después falla, como claro. que, no sé, Es, no se siente es tan uno. mm, Sí, es eso, bueno, y está relacionado, sabemos que está relacionado, es como la toma de preceptos, ¿no?
En la toma de Claro, preceptos uno tiene la mejor intención de seguir los preceptos, ¿no? De abstenerse de todas esas cosas que son malsanas, ¿no? Pero, pero, pero también hay que tomar en cuenta nuestra propia naturaleza humana y el entendimiento de que muchas veces nuestras decisiones están dadas por las circunstancias y condiciones que se presentan, ¿no? claro. Entonces, y sabemos también, por ejemplo, en ese sentido, que cuando uno transgrede el precepto, no es el fin del mundo, ¿no? Básicamente lo que uno hace es simplemente dos cosas, ¿no? La primera es reconocer que hemos transgredido el precepto y acto seguido hacemos la determinación de hacer Claro. nuestro mejor esfuerzo por no volver a transgredir nuevamente, ¿no? Entonces, y Bien, eso deja el asunto sentado, ¿no? Lo deja resuelto, ¿no? Y no hay más, ¿no? Y así es como opera la cuestión de los preceptos, ¿no? Es decir, no están escritos en piedra, como decimos, no están grabados en piedra. Entonces, ahí hay un poco de, no quiero llamarlo flexibilidad para romperlos, ¿no? Eso no es lo que pretendo eh, decir, sino que eh, los preceptos son lineamientos, eh, eso es lo que son, no son obligaciones, ¿no? Sí, o no son claro. imperativos categóricos, ¿sí? Son lineamientos de entrenamiento que uno toma, ¿sí? Entonces hay que verlo más en ese espíritu, ¿no? Y eso entonces permite una cierta flexibilidad, pero con uno mismo, no respecto al cumplimiento de los preceptos. Eh, Repito, hay que entender que somos producto que nuestras decisiones y acciones son también producto de nuestras circunstancias. Y desde luego tomamos responsabilidad, pero también entendemos que a veces las circunstancias son tales que rompemos algún precepto. Entonces, nuevamente, el espíritu budista es el de tomar nota de lo que ha sucedido, un reconocimiento de que se ha roto el precepto y hacer la determinación de intentar no volver a hacerlo, ¿no? Y eso es todo. Entonces, en el mismo espíritu, es el mismo espíritu, digamos, en la toma de refugio, ¿no? Uno con su mejor entendimiento, uno toma ese refugio y uno trata de vivir su vida en acuerdo con eso, ¿no? Bueno, Sí. claro. No sé Ujú. si alguien, yo estoy con el teléfono y solamente veo 4. No sé si alguien, sé que hay 9 participantes, si alguien quiere aprovechar a hacerle a Miguel alguna pregunta de lo que sea, ¿verdad, Miguel? Hoy. Sí, sí, el día de hoy va a ser un poquito libre. Tengo una lectura, tengo un texto Bien. que quisiera yo leerles, Bueno, pero no hay está prisa, bien. ¿no? Si hay más comentarios o preguntas, pues de una vez, o a lo mejor el texto también dará pie para comentarios y preguntas. También, Mm. también. Sí, Patti. Bueno, Hola, buenas tardes, gracias. Tengo una pregunta. Hace poquito comentamos en el grupo la importancia que le daba Buda en vida tras vida sobre la importancia de decir la verdad. Creo que rompió preceptos y los fue purificando, Sí, pero este en particular nunca lo rompió. ¿Cuál así es es. cuál es la importancia para Buda el haber conservado ese precepto vida tras vida? Bueno, eso nos da una idea del aspecto central de su intención, porque cuando él decide convertirse en un Buda, sabe que va a tener que pasar por un camino increíblemente largo, ¿no?
son de millones de vidas, ¿sí? Hasta convertirse en un Buda. Y en ese trayecto, digamos, su motivación es básicamente la verdad. Sí, la verdad es su motivación principal, porque eso es lo que está implícito en la práctica de todo budista, es dejar atrás lo ilusorio para poder conocer la verdad, que es liberadora. Es decir, el hecho de entender la realidad tal cual es da lugar a ciertos conocimientos de la realidad. Entonces es una búsqueda, podemos decir, en cierta forma es una búsqueda de la verdad. Entonces, si él como aspirante a la budeidad tiene esa aspiración, entonces, claro, los que tratamos de seguir su enseñanza, tendríamos también la misma aspiración. Entonces, ese aspecto es, como dices tú acertadamente, los otros aspectos que son propios del entrenamiento, de la doctrina, pueden no seguirse perfectamente, pero ese, el de la búsqueda de la verdad, es tan fundamental que sería una contradicción completa, ¿no? Y por esa razón él nunca rompe ese precepto. Ahora, hay que entender algo, es muy interesante cómo se describe en los textos históricamente el evento de cuando él toma la decisión de convertirse en un bodhisattva, es decir, en un buscador de la verdad que eventualmente se va a convertir en un Buda. ¿Qué es lo que iba a decir? Bueno, el aspecto este de que... Cuando él se iba a convertir en bodhisattva. Sí, él en el momento en que él hace esa determinación, se me fue la idea, pero básicamente, bueno, voy a recapitular. Entonces, el punto es este, ¿no? Él busca la verdad, entonces no puede haber una contradicción. Y por eso, vida tras vida, rompe otros preceptos, pero nunca ese, ¿no? Nunca el de la veracidad, ¿no? Entonces, él siempre dice la verdad. Sí. ¿Y cómo hacerle, por ejemplo, también lo comentábamos, cómo hacerle, yo en mi caso, voy a poner mi caso, a mí me gusta la verdad tal cual, aunque sea muy difícil, y bueno, he recibido noticias muy fuertes, ¿no? Pero sí he mentido, por ejemplo, en el aspecto de, por ejemplo, cuando piden datos por seguridad. Entonces ahí me tengo que ver obligada a decir cosas que no son, que no me gusta. Sí. Pero ¿qué hacer ahí? O sea, a Bueno, veces... muchas veces hay que hacer la distinción entre no decir la verdad y mentir, ¿no? Es decir, muchas veces no necesariamente tenemos que dar información. Es decir, el no dar información no significa mentir, a menos que la circunstancia sea tal que uno miente por omisión, pero eso es más raro, ¿no? Es decir, no tenemos la obligación muchas veces de tener que dar toda la información, ¿no? Precisamente para no mentir, y no sé si algunas veces les dije yo el ejemplo, es un ejemplo, es una historia, no es algo cierto, pero es algo que planteaba mi maestro, el venerable Sona. Decía él, porque a él se lo relataron de esta forma, le daban el ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, un submarino alemán que estaba patrullando las aguas ahí tal vez por el Mediterráneo, y entonces había un buque ahí. Entonces el submarino emerge, se acerca al buque, lo detiene, y entonces resulta que el capitán de este buque llevaba a varios judíos escondidos ahí en los camarotes de ese buque. Y entonces el capitán del submarino alemán sube a la cubierta
para hablar con el capitán del buque y le pregunta, ¿tú acaso llevas algún judío aquí en tu tripulación? Y entonces, obviamente, no, como era una persona que no mentía, entonces no le contestó una mentira así inmediatamente. Pero ¿cómo salir del atolladero, ¿no? Dar una contestación que al mismo tiempo salve la vida de esas personas. Entonces, es una cosa muy difícil. Entonces, en esta situación hipotética, este capitán pretende estar muy enfadado con esa pregunta y le grita al capitán alemán diciéndole, ¿acaso tú crees que yo llevaría judíos a bordo? ¿Estás loco? No mintió, simplemente contestó una pregunta con otra pregunta, de manera que no tuvo que hacer una aseveración categórica, ¿sí? Entonces, de esa forma se salió del atolladero. El otro se dio la vuelta, regresó al submarino y se fue, ¿no? Y entonces se salvaron estas personas. Entonces, es un ejemplo de que muchas veces nosotros también podemos encontrarnos en situaciones similares y si la persona tiene suficiente sabiduría, suficiente rapidez de mente, puede salir del atolladero sin tener que decir una mentira, ¿no? Y nuevamente, como en el caso de los preceptos, en general, aquí lo que cuenta es la intención, ¿no? ¿Hay la intención de mentir o no? Si en realidad no hay intención de mentir, pero pareciera que es una mentira, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Lo que cuenta a final de cuentas es nuestra intención, ¿no? Sí. Ok, gracias. Entonces, es una cuestión un poco delicada porque efectivamente muchas veces uno tiene que sopesar digamos, dos factores, ¿no? Decir la verdad y no dañar a la gente, ¿no? Y esa es una cuestión, esa es una situación muy delicada, ¿no? A veces uno se inclina por una cosa, pero a veces hay que inclinarse por la otra, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la situación, ¿no? Pero nuevamente, vamos, el ideal es el ideal, ¿no? El ideal está ahí, son los preceptos. El cuarto precepto, el ideal es no mentir. Pero somos humanos, ¿no? Entonces, bajo situaciones de presión, bajo situaciones críticas donde depende la salud o la vida de otras personas, entonces uno pudiera tomar una decisión malsana a final de cuentas, ¿no? Pero si también existe el aspecto de que, ok, voy a mentir, pero tomo la responsabilidad. Estoy plenamente consciente de que estoy tomando la responsabilidad de esa mentira. Y entonces no es que por el hecho de tomar la responsabilidad no lo justifique, no, pero sí es una cuestión en la que por lo menos tenemos la presencia de mente, de ver la situación real y de que es una transgresión. Sí. Entonces, con esa reserva, uno procede o no procede, ¿no? Entonces, no es tan fácil. Pero el principio es ese, es lo que el ideal está para seguirse, ¿no? Por eso tomamos ideales, ¿no? Ok, gracias. Si le doy el paso, la palabra a alguien más, si no, quiero preguntar algo más. Adelante, Patti. En el caso de, había dicho Buda, no recuerdo a quién de ellos, que que la importancia también de los amigos espirituales, en el caso de lo que son las sangha, pero como amigos. Sí. Dice que es el 100%, no lo entiendo completamente. ¿A qué se refiere? ¿A qué es el 100%? El 100% es porque la cuestión que había
era un diálogo que había tenido con Ananda, con su asistente. Y entonces Ananda le dijo que le parecía que la aseveración era de que le parecía que la vida, digamos que la amistad espiritual era la mitad de la vida santa, ¿no? Y el Buda le dice, no, Ananda, no es la mitad, es la totalidad, es la amistad, ¿no? Entonces, es precisamente porque en realidad todo parte de una situación de compasión que el Buda tiene hacia todos los seres sentientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, él está motivado, él ya está completamente iluminado, ¿no? Pero su motivación es precisamente meta, ¿no? La inclinación de la mente a desear que todos los seres se encuentren bien, contentos y en paz, ¿no? Entonces, esa es una expresión superlativa de amistad, podríamos decir, ¿no? Y de hecho, él utiliza la palabra kalyanamita, que traduciríamos algo así como amistad espiritual. La traducción nunca son perfectas, las traducciones del Pali al español o al inglés, ¿no? Pero es una indicación, así que de forma que nuevamente en el sentido más profundo es esta amistad lo que es el 100% de la doctrina del Buda, ¿no? En ese sentido lo está diciendo, ¿no? Está diciendo no lo limites a la mitad, es la totalidad nuevamente de la intención, ¿no? Lo pregunto porque, por ejemplo, hay grupos, estoy en varios WhatsApp, y en algunos, por ejemplo, algunas clases que tomamos con venerables, pero muchos llegan, toman la clase y se van. Entonces, digo, bueno, si es la importancia de los amigos, entonces también tenemos una responsabilidad como amigos. Esa es la pregunta por la que no me queda muy claro cuál es el papel que tenemos que tomar. O sea, si tenemos que hacer algo por los demás o simplemente no hacer nada, o sea, cuándo sí ayudar, cuándo no ayudar y qué hacer, ¿no? Creo que, bueno, eso depende mucho de las circunstancias particulares, ¿no? El Buda, aquí y ahí en el canon habla sobre algunas de las características que tiene la verdadera amistad, ¿no? En algún discurso habla sobre lo que es la verdadera amistad y lo que no es realmente la amistad, ¿no? Entonces habla de cosas como por ejemplo un amigo siempre va a ver por la salud de otro amigo, ¿no? Va a cuidar su propiedad, por ejemplo, ¿sí? No le va a permitir dilapidar esa propiedad, es decir, toma cierta responsabilidad para con el bienestar de esa persona, ¿no? Ahora, cuando nos estamos refiriendo a Kalyanamita, nos estamos refiriendo a bienestar espiritual, ¿sí? Entonces, no es necesariamente una amistad convencional. Eso hay que también tomarlo en cuenta, ¿no? Por excelencia, la relación, esta relación de Kalyanamita, primero que nada se da dentro de la sangha monástica, ¿sí? Pero se extiende también y, entre los monásticos y los laicos, es decir, monjes y monjas se ofrecen por naturaleza a ser amigos espirituales de los laicos, ¿sí? Y va más bien en ese sentido porque en general, no necesariamente siempre, pero en general, la enseñanza va, el que da más es el monástico. A pesar de que el laico en términos mundanos y convencionales es el que realmente da, ¿no? Porque da comida, da vestido, da alojamiento y da medicinas, es decir, los 4 requisitos, mientras que el monje solo recibe, aparentemente.
Pero en la realidad el monje está dando mucho más porque su amistad es espiritual y el bien que da libremente es el bien de la enseñanza, ¿no? Entonces, esa es la verdadera relación de amistad, ¿no? Porque si uno lo trata de medir en términos convencionales, a lo mejor no va a coincidir, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo, porque yo viví como monje, entonces sé de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la relación de los monjes con los laicos, eh, se entiende que el monje, desde luego, tiene contacto con el laico, pero debe limitar ese contacto al mínimo, en términos de presencia física y en términos de comunicación directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque su estilo de vida es la de un recluso, ¿sí? Entonces no debe generar apego hacia las familias o apego hacia las amistades laicas, etcétera. Entonces, muchas veces el laico percibe que el monje o la monja es un poco cortante, por ejemplo, ¿no? Es decir, llega, habla así y se desaparece, se va. Eh, eh, digamos, las convenciones sociales son diferentes en esa interacción. Un monje llega y generalmente no va a decir buenos días o no va a decir buenas noches cuando se va. ¿Por qué? Porque no es parte no es parte no es una formalidad necesaria en el contexto monástico. Entonces, no siguen las mismas convenciones que las convenciones sociales ordinarias de la gente, ¿no? Entonces, pero cuando uno entiende eso, entonces no hay problema, ¿no? No hay problema. O, por ejemplo, también otro aspecto es que los monjes y monjas, cuando la forma en la que practican es que si se cruzan con alguien, no hay contacto visual, ¿sí? Es parte nuevamente. Y muchas veces para el laico eso pudiera parecer ofensivo o poco amable, ¿no? Pero cuando uno entiende que es precisamente parte de su atención, de su práctica de atención, el no involucrarse en ese tipo de contacto interpersonal, ¿sí? Porque se considera que no es necesario en el contexto monástico, por supuesto. Entonces, todas estas cosas le imparten un cierto carácter a esta llamada amistad espiritual, ¿no? Es realmente una amistad espiritual, ¿no? Que no toma en cuenta las convenciones sociales, ¿no? Mundanas, ¿sí? Esa es la naturaleza de esa amistad, ¿no? Entonces no debe uno realmente esperar mucho en términos convencionales, ¿no? Sí. Ok, me queda más claro, gracias. Uh-huh. Claro, pero una gran ventaja, Miguel, también es que justamente porque tiene esos límites, que no es convencional, la amistad convencional, también nos podemos confiar totalmente de que nos va a decir siempre la verdad, y si hicimos algo mal, nos lo va a decir. En cambio, a veces cuando estamos con un amigo, lo que tendemos es a consolarlo, a suavizar de repente los actos que pueda hacer mal, no sé, correcto. a cobijarlo. En cambio, claro, en la amistad espiritual siempre te van a decir lo que está correcto. Claro. A lo mejor no nos gusta mucho. Así es, sí, exactamente. No, sí, a veces definitivamente, a veces es muy impactante, ¿sí? Por la forma en la que los monjes interaccionan con los laicos, ¿no? Porque muchas veces pudiera parecer extremadamente rudo porque te lo están diciendo en tu cara, ¿no? Y para ellos no hay distinción si uno lo está diciendo en público o en persona. No, para ellos eso no tiene la menor relevancia, ¿no? Mientras que uno tiene ciertas convenciones que uno sigue, ¿no? En lugar de amonestar a alguien enfrente de toda la gente,
uno lleva a la persona a un lugar privado y ahí tiene una conversación con esa persona, ¿no? En el ambiente monástico eso no es así. En el momento en que algo está ocurriendo, el monje simplemente lo va a escupir, ¿no? Independientemente de quién esté ahí, ¿no? Y no hay ese tipo de, no hay ese tipo de consideraciones. Es una cuestión un poco especial, pero una vez que uno conoce el sistema es muy refrescante, muy efectivo, ¿no? Muy efectivo porque no hay trabas, no hay obstáculos, no hay desviaciones. La interacción es sumamente directa, ¿no? Es toda una experiencia de aprendizaje, ¿no? Cuando hay una sangha monástica y uno tiene oportunidad de interaccionar con ellos, es un gran aprendizaje, muy interesante, sí. Ese es parte del valor también, ¿no? Del valor de que haya contacto con una sangha monástica, ¿no? Es un medio increíble para aprender, ¿no? Y sobre todo yo estuve leyendo y escuchando un discurso de Maha Moggallana que habla de cuán difícil se puede ser instruir a un laico, ¿no? Cómo nos tomamos de repente lo que nos dice el otro, ¿no? Con ira, o enseguida buscamos excusa. Entonces es un aprendizaje muy grande para uno mismo darse cuenta cómo actúa, ¿no? Así es, así es. Así es. De hecho, es muy difícil enseñarle a un laico. Para un monje es muy difícil. Es muy difícil, ya sea monje o monja, ¿no? Que hay monjas maestras muy buenas también, pero es muy difícil. Es muy difícil porque al laico hay que tratarlo, como decimos en México, hay que tratarlo con pincitas, ¿no? En una forma muy delicada, porque si no se espanta, sale corriendo, ¿no? Pero eso también, el modo también depende del laico, ¿no? Porque un laico, por ejemplo, puede llegar con el abad de un monasterio y decirle, venerable señor, le voy a pedir que de favor me diga las cosas tal como son y en el momento y yo acepto que usted me llame la atención, por ejemplo, ¿no? Habiendo dicho eso, entonces ya es muy diferente porque ya hay un permiso explícito. Entonces, esa persona va a tener una gran ventaja porque efectivamente los monjes entonces lo van a tratar en la forma en la que sea de mayor provecho para esa persona, ¿no? Porque existe esa posibilidad, ¿no? Esa apertura, ¿sí? Pero en términos generales, no. Ahora, eso también contrasta mucho, hay un gran contraste eh, eh, para un monje o una monja, ¿no? Porque la forma en que van a tratar a ese monje o monja es brutal. Es realmente brutal porque ya dentro de la comunidad monástica, ¿no? Porque precisamente una de las cuestiones más urgentes es destruir el ego de la persona, ¿sí? Entonces, es un poquito parte del propósito de la vida monástica, es acelerar esa fragmentación, ese rompimiento, esa desaparición del ego, ¿no? Entonces, por esa razón, ya cuando uno es monje o monja, el tratamiento que uno recibe es muy duro, ¿no? No hay ninguna consideración para que se perpetúe, por ejemplo, los gustos personales, las preferencias personales, las inclinaciones personales. No hay cabida para eso, ¿no? Entonces, automáticamente todo se nulifica para la persona que quiere mantener esas cuestiones en su personalidad, en sus hábitos, ¿no? O sea, todo eso se va a romper lo más rápido posible, ¿no? Y todos los monjes y sobre todo el director, el abad del monasterio es el que tiene digamos, la responsabilidad por ver que
que no haya consideraciones de tipo personal. Entonces es muy difícil, es muy duro, ¿no? Es duro. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, y es un ejemplo personal, ¿no? Cuando yo me volví monje, mi maestro, porque además la otra cuestión es que un maestro rápidamente detecta cuáles son los puntos flacos, ¿no? de los alumnos, ¿no? Entonces, rápidamente él se dio cuenta que yo era una persona un poco fastidiosa con cuestiones de limpieza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero? Me dijo, tú, de aquí en adelante, todos los días vas a hacer los baños del edificio principal, vas a lavar los excusados. Entonces, por los siguientes 3 años me la pasé limpiando excusados todos los días, ¿no? Entonces, no es agradable, es exactamente lo que yo necesitaba, ¿sí? Porque era tal mi aversión que entonces él me empuja a confrontar esa aversión y ese fastidio para que yo me dé cuenta, ¿no? De que hay que soltar, hay que dejarlo. O sea, tardé un poco de tiempo, ¿no? Pero finalmente llegó el día en que simplemente no tenía yo la menor objeción, no me importaba, ya no me importaba esa. En ese momento él me dijo, ahora vas a hacer esta otra cosa. ¿Por qué? Porque ya se acabó eso, ¿no? Ya no hay más necesidad, ahora va a poner a otro que lo necesita, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, si la persona tiene aversiones, lo van a confrontar con su aversión, ¿no? Si es una persona que es arrogante, por ejemplo, entonces lo van a poner a hacer el servicio, digamos, el servicio personal del abad, ¿no? Entonces el abad le va a decir, limpia esto, limpia el otro, tráeme esto, tráeme el otro, ¿eh? ¿Me entiendes? Entonces, y hacer las reverencias correspondientes, etc. Entonces, esa persona se le va rompiendo ese engreimiento, ¿no? Es una ruptura directa, ¿no? Nuevamente, porque esa persona está forzada a tener cierto tipo de comportamientos que van en contra de esa naturaleza, ¿no? Entonces, las formas y los medios son múltiples, ¿no? En la vida monástica es una cosa increíble, ¿no? Porque hay remedios para todos, pero son remedios, repito, muy drásticos y muchas veces esa es la razón por la cual mucha gente no permanece mucho tiempo, ¿no? Se ordenan y a los pocos meses ya están fuera, ¿no? Simplemente es demasiado fuerte, porque esa es la, vamos a decir, esa es la estrategia, esa es la forma de hacerlo, ¿no? Y eso definitivamente, eso los laicos no tienen ni idea, ¿no? De cómo funciona la vida monástica en ese sentido, ¿no? Los laicos llegan a los monasterios, ciertamente llegan y escuchan pláticas, hacen preguntas a los monjes, ayudan con el trabajo, etcétera, etcétera, pero con ellos no se utilizan estos métodos de ninguna forma, ¿no? De hecho, en el ambiente monástico, los monjes tratan a los laicos con mucha delicadeza, con mucha suavidad, ¿no? Sí, con mucha tolerancia, ¿no? Mucha tolerancia también, sí. Porque no es su papel, no es la forma en la que funcionan las cosas, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Es muy interesante, muy, muy interesante. Y además, bueno, el otro aspecto es que además de estos métodos un poco extremos y poco convencionales, está todo el aspecto de la regla, ¿no? Del código de conducta, ¿no? Que es muy complejo, ¿no? Son muchísimos, son cientos de reglas, ¿no? Reglas mayores, reglas menores, reglas de etiqueta,
reglas acerca de procedimientos de la comunidad, etc. Es todo un sistema legal, podríamos llamarlo, complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. De hecho, toma años dominarlo, ¿no? Y entonces también ese es otro aspecto que para el monje o la monja es un reto tremendo, ¿no? O sea, porque la obligación es conocer cada regla a fondo. Tienen que conocer cada regla a fondo y después no transgredirla. Y es una cosa muy difícil. De hecho, es tan difícil que cada 15 días se tienen que juntar los miembros de la comunidad monástica y tiene que haber un procedimiento de confesión. Y el procedimiento de confesión es 1 a 1, ¿no? Digamos, si hay, digamos, 4 monjes viviendo en el monasterio, entonces se confiesan por pares, ¿no? Y cada 15 días tienen que decir, venerable Señor, rompí esta regla, rompí esta otra, y entonces viene todo una, ¿cómo se dice? No le quiero llamar ritual, ¿no? Esto es todo un procedimiento, ¿sí? O es un procedimiento muy ordenado eso de la confesión, porque es un acto formal de la comunidad, ¿no? Entonces se toma muy en serio y es muy importante, ¿sí? Por el hecho de que, y es necesario, por el hecho de que, sobre todo para un monje principiante, los primeros años, es muy difícil seguir a pie de la letra todas las reglas. Es muy difícil, porque para empezar, a veces se olvida. Son tantas que a veces se olvida alguna, ¿no? Entonces, bueno, pues también hasta ese aspecto que regula mucho el comportamiento de monjes y monjas, ¿no? Sí. En comparación, el laico vive una vida, en realidad el laico solamente sigue 5 preceptos. O sea, comparado con la vida monástica, nosotros somos libres como un ave, ¿no? Vamos a donde queremos, cuando queremos y hacemos lo que queremos cuando queremos también. Entonces, es muy diferente, muy diferente. Yo tengo una pregunta. ¿Y un monje, por ejemplo, se puede retirar cuando así lo desea? ¿O tiene Sí, que...? sí, es una cuestión enteramente voluntaria y se dice que monjes y monjas realmente están renovando su voto de permanecer en la comunidad monástica día con día. Ahora, el Buda precisamente en la misma regla establece que si una persona desea salir de la comunidad, el único requisito, de acuerdo con la regla, es que cuando tiene la intención de salirse de la comunidad y regresar a la vida de laico, lo único que tiene que hacer es textualmente notificar a una persona que sea capaz de entender lo que se está diciendo. Entonces, el monje puede tomar a la primera persona que esté alrededor y decirle, te manifiesto que dejo ya de ser monje en este momento. ¿Entendiste? Sí, perfecto. Y ya, ahí termina todo. No hay, por ejemplo, no hay una obligación de comunicárselo al maestro o al preceptor, no hay una obligación de reunir a la comunidad y decirles que uno va a abandonar la vida monástica. No, es la cosa más sencilla que puede haber, ¿no? Eso de salirse de monje es una cosa muy fácil. Desde luego también existen aspectos de cortesía, ¿no? Generalmente cuando un monje quiere dejar de serlo, por cortesía va y se lo comunica a su maestro, ¿no? Típicamente, ¿no? O a un monje que sea muy estimado por él, ¿no? Entonces se lo va a decir en forma personal y bueno, entonces se cumple el requisito de la regla, ¿no? Pero es una cosa muy sencilla salir, es mucho más difícil entrar. Entrar es 1000 veces más difícil que salirse. Sí. Y sí, permanecer debe ser también difícil.
Para la mayoría, para la mayoría es difícil los primeros años. Los primeros años. Se considera que si la persona cumple 5 años, ya lo que sigue ya no es tan difícil. Pero sí, yo creo que los primeros 5 años son muy difíciles. Por muchísimas razones, por muchas razones. Es una vida difícil, pero por otro lado, hay que ver también que por otro lado es una vida más fácil también, ¿no? Por ejemplo, en la vida monástica realmente no existe el mismo tipo de estrés que nosotros experimentamos como laicos, ¿no? El laico tiene una serie de responsabilidades de trabajo, familiares, sociales, y todo eso es mucha presión. Cuando uno entra a la vida monástica, todas esas cosas desaparecen inmediatamente, ¿no? Y entonces es una vida muy, muy libre de estrés, pero el estar libre de ese estrés convencional no quiere decir que va a hacer las cosas fácil. No es así, porque en la vida monástica surgen otros aspectos Claro. que son dificilísimos, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay tantas cosas que la hacen muy difícil. Por ejemplo, una de las cuestiones más comunes es que el monje extraña a su familia, ¿no? Extrañan a sus padres, extrañan a sus hermanos, etcétera, ¿no? O extrañan a la esposa, ¿sí? Porque hay muchos que permanecen casados, pero se van al monasterio, ¿no? Sin divorciarse, ¿no? Ese afecto familiar es un aspecto que lo puede hacer muy difícil. La otra cuestión es la cuestión sexual, ¿sí? Hay personas que simplemente tienen mucho ímpetu en ese sentido, entonces el estar confinado, sin interaccionar con el sexo opuesto, etcétera, puede ser una cosa muy dura, muy, muy dura. Entonces, y a veces uno subestima la dificultad, ¿no? Entonces, probablemente esa sea la principal razón por la cual los monjes regresan al laico, ¿no? Esa es la principal. Y la segunda viene siendo la cuestión familiar, y lo más común es que de alguna forma los padres ya son muy grandes de edad, y no tienen a alguien que vea por ellos. Entonces, típicamente el monje regresa a la vida de laico para poder ver por sus padres, ¿no? Es muy, muy común en los países del sudeste asiático, que son budistas. Es una razón muy importante para salirse, ¿no? Sí, en fin, es complicado, es difícil. Y una consulta, Miguel. Cuando hablas de la familia y los monjes, ¿la familia no puede ir a visitar a los monjes regularmente? ¿Está en el Vinaya? Sí, creo que en Occidente existe un poquito de malentendido, ¿no? Porque a veces vemos a los monjes como ermitaños, ¿no? Que se apartan completamente del mundo, etcétera. En cierto sentido, sí, pero en el sistema monástico que estableció el Buda originalmente, no es realmente así. De hecho, si uno va a países como Tailandia o Birmania, uno se da cuenta de que los monjes son constantemente visitados por sus familiares. Sí, generalmente, no sé, muchos familiares van todos los días a ofrecer comida, ¿no? La mamá tiene al hijo en el monasterio, va y le lleva comida todos los días. A lo mejor porque la mamá sabe que le gusta esa comida o le cae bien, entonces va y ofrece comida a todos los monjes, pero le toca a su hijo, ¿no? La que le gusta. Y eso es muy común, es muy común. Entonces, aunque claro, hay restricciones. No hay ninguna restricción para que entren, para que los padres visiten, o los hermanos, o los amigos, o los familiares, ¿no? No hay restricciones en cuanto a las visitas al monasterio.
sí hay restricción, por ejemplo, en términos de la regla, que por ejemplo dice, una de las reglas es que un monje no puede llevar una conversación con una persona, con una mujer en un entorno privado. Entonces, es decir, por ejemplo, no puede estar un monje con una mujer en un cuarto, ellos solos, y teniendo una conversación. La regla no lo permite. Entonces, si el monje desea no romper la regla, tendría que hablar con esa persona en un área pública, ¿no? Típicamente la sala de meditación, que está abierta completamente, no hay puertas, no hay paredes en Tailandia, entonces están en abierto y ahí puede llevar una conversación el monje con una mujer, ¿no? Quien quiera que sea esa mujer, ¿no? Entonces, hay restricciones, pero hay también ciertas formas de que se dé una cierta interacción, porque imagínense que la persona es una mujer que tiene alguna pregunta o quiere instrucción acerca de meditación o le está reportando al monje sus experiencias meditativas y necesita saber qué sigue. Entonces, obviamente que tienen que tener tiene que haber una comunicación libre. El punto es que hay formas de hacerlo y hay formas en las que no se debe hacer. Entonces, eso está muy, muy regulado, ¿no? Pero de hecho, el Buda diseña la regla, hay que tomar en cuenta, y por esa razón ha durado la comunidad monástica, ha durado 2500 años. Yo creo que es digamos, la organización social más longeva de la historia de la humanidad. Llevamos 2500 años de interacción entre monásticos y laicos, ¿no? Entonces, obviamente, la regla funciona. Y obviamente funciona porque fue diseñada por un ser completamente iluminado, que tiene una sabiduría inconmensurable, ¿no? Entonces, por eso la regla funciona también. Y la interacción es con sus limitaciones, pero siempre es fluida esa interacción, ¿no? La interacción y la comunicación es justamente lo adecuado, ¿no? Para los fines que se persiguen, ¿no? Y regresamos nuevamente al aspecto de la primera pregunta, ¿no? Aquí pueden ver ustedes precisamente en qué sentido se da esa amistad. Es una amistad que está muy regulada, pero que funciona muy, muy bien. Sí, es muy interesante, muy interesante. Sí, Al final sí, te están protegiendo y cuidando, ¿no? De las transgresiones. ambos se protegen, ¿no? Claro. El laico es protegido por la regla y la regla protege al monje y monja, ¿no? Claro. La regla provee una protección para ambos. Una protección, claro. Así es, así es. Patti, ¿tienes otra pregunta, Patti? Sí, no sé si nos diera tiempo. Sí. Quería saber la diferencia entre estar en el camino, o sea, ya de los iluminados, estar en el camino y cuando se obtiene el fruto. No alcanzo a diferenciar Sí, cuándo entra sí. uno y cuándo entra el otro. Sí, estamos hablando de un aspecto de la conciencia, ¿sí? Lo que se llama conciencia del camino y la conciencia del fruto son estados de conciencia. De una forma muy sencilla, la conciencia del camino básicamente quiere decir que es una conciencia que surge en donde ya se han eliminado algunos encadenamientos, algunos de los encadenamientos. Esa es la conciencia del camino. Vamos a decir, en el primer estadio de iluminación, el Sotapanna, en un momento dado se torna Sotapanna justo cuando surge la conciencia del camino para el Sotapanna, y ahí deja atrás 3 encadenamientos, que son la noción de personalidad, la creencia de que a través de ritos y rituales se va a iluminar, y la duda acerca precisamente de
las cosas que lo condujeron a la iluminación, que son el Buda, su enseñanza y la comunidad de discípulos, ¿sí? Entonces, en ese momento de conciencia, esos 3 encadenamientos quedan eliminados y eso marca precisamente la conciencia de la vía. Inmediatamente después surge otro momento de conciencia que experimenta nirvana, y ese es lo que llamamos la conciencia del fruto. Entonces es un estado de conciencia que tiene como objeto nirvana, lo no condicionado. Porque recuerden que cualquier estado de conciencia, cualquier tipo de conciencia, lo es porque tiene un objeto correspondiente, ¿no? Así, cualquier conciencia visual tiene objetos visuales como sus correspondientes objetos. Cualquier conciencia auditiva tiene los sonidos correspondientes como objeto. Y así sucesivamente, ¿no? Con todas las bases sensoriales, ¿no? Pero en esa conciencia particular que llamamos la conciencia del fruto, el objeto de conciencia es un objeto único, completamente diferente a todo lo que ha experimentado ese continuo de conciencia. ¿Por qué? Porque el objeto es nirvana, lo no condicionado. Entonces para recapitular, el momento de conciencia de la vía es el que destruye ciertos encadenamientos o los debilita. Y la conciencia del fruto es la experiencia de nirvana. Esa es la diferencia entre esas dos cosas. Y la conciencia... Saber esa experiencia, ¿cómo se sabría que se llegó o se llega? El que lo experimenta lo sabe. ¿Sí? Digamos, es tan trascendente y se da en un estado de atención plena muy intenso, superlativo. Entonces es algo que no pasa desapercibido. Es tan fuerte, es tan impactante que la persona lo sabe. Sí, lo sabe. ¿Esos son los que se refiere en los sutras cuando se despiertan algunos, por ejemplo, ¿sí? Okay. Sí, así es. Sí, y todavía hay otro aspecto. El otro aspecto es que cada vez que surgen estos tipos de conciencia, porque estos tipos de conciencia aparecen solamente una vez, digamos, en la existencia de ese ser, ¿sí? Y cada vez que eso sucede, eso sucede 4 veces, cuando la persona es uno que entra en la corriente, después vuelve a suceder cuando se transforma en uno que retorna solamente una vez más, y luego sucede por tercera vez cuando esa persona se torna en un anagami, es decir, una persona que ya no regresa al plano del deseo sensorial. Y finalmente, la última ocasión en la que va a suceder eso es cuando se torna finalmente en un arahant y rompe absolutamente con todas las impurezas mentales, con todos los encadenamientos, ¿no? Entonces, sucede 4 veces, ¿sí? Pero lo que quiero decir adicionalmente es que cada vez que suceden esos eventos, el evento de la vía y el fruto, esos momentos de conciencia, estos van seguidos también por otro evento mental que es, le podemos traducir como el conocimiento retrospectivo de lo que sucedió. Es decir, sucede ese momento de iluminación, ese momento de purificación e iluminación, e inmediatamente después viene una recolección de lo que ha sucedido. Es decir, la persona, esa mente recuerda en forma inmediata qué ha sucedido. Entonces esa persona está plenamente consciente de qué ha sucedido. Entonces definitivamente no hay, cuando la persona logra uno de estos estadios de iluminación, lo sabe perfectamente, no hay duda. Bueno, se nos fue el tiempo.
yo tengo un compromiso ahorita que tengo que atender. Desgraciadamente me gustaría quedarme un poquito más con ustedes, pero no me es posible. Entonces, si hubiera más preguntas, nuevamente estoy disponible a través de mi correo electrónico, y si no, en la sesión de la semana que entra podemos iniciar nuevamente con preguntas y respuestas, y ya será entonces cuando les lea yo esta historia que preparé para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces les deseo que estén muy bien. Muchas gracias, Miguel. Y gracias por estar con nosotros, y les deseo lo mejor. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel, que esté bien. Gracias. Gracias, cuídense. Todo bien, ¿verdad? Bien, todo bien. Y yo a vos no te veo, Ana. Porque no puedo. No sé qué pero no, es que siempre, yo sé que estás ahí, pero lo que pasa es que no sé qué le pasa a mi celular, y solamente me pone 4 personas. O sea, y Sí, por más todos que son iguales. le doy a la pantalla. Lo sí, corres para por la más que le doy a derecha, la pantalla. correlo para la derecha o para la izquierda. Y ves No, el pero resto. no sé qué hice, por eso algo toqué, Ah. que sigo corriendo para la derecha y no me da nadie. O sea, solamente Bueno. sé los que fueron cuando hice participante. Voy a dejar de grabar esto